Bueno, la revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1, del 1 al 3, la revelación de Jesucristo, vamos a leer el texto, una pequeña introducción y luego exponemos los primeros 3 versos. Este libro fue escrito por Juan, conocido apóstol, a finales del primer siglo. ¿Cómo sabemos esto? Porque Ireneo, él era un discípulo de Juan. Este discípulo se llamaba Policarpo, un mártir. Ireneo nos dice a través de Policarpo que Juan escribió la carta, cito textualmente, hacia el final del reinado de Domiciano. Históricamente hablando, sabemos que Domiciano fue asesinado el 18 de septiembre del año 96. Por tanto, si el emperador Domiciano fue asesinado en el 96 y Policarpo, un contacto, un maestro de Ireneo, de alguna forma le había dicho que Juan escribió la carta a finales del reinado de Domiciano, esto significa que Juan habrá escrito esta reflexión, este libro profético, por los años 90 del primer siglo, 94, 95, 96, por ahí. Vamos a leer entonces nuestros primeros 3 versículos del libro hoy. El título es La revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1, del 1 al 3. Apocalipsis 1, del 1 al 3. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Él ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Cristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Tenemos 3 puntos. Número 1, Jesucristo. 2, Juan. 3, el que lee. 1, Jesucristo, verso 1. 2, Juan, versículo 2. Y 3, el que lee, versículo 3. Versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aprendemos aquí en el primer versículo que el tema central del libro es Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo. Y esto ya nos va a ayudar a alejarnos de muchas tendencias preocupantes en las predicaciones, los estudios evangélicos contemporáneos sobre el libro del Apocalipsis. Más allá de la simbología, más allá de los números extraños, debemos enfocarnos en Cristo. Este libro tiene un propósito cristológico. La revelación suprema de este libro no es el anticristo, sino el verdadero Cristo de Dios. Y lamentablemente más personas pasan su tiempo libre intentando averiguar la identidad del anticristo, ¿verdad? En vez de estudiar el libro para aprender más sobre la gloria del verdadero Cristo. Es que es la revelación del Señor Jesucristo que Él dio a Juan acerca de ciertas cosas que iban a suceder, seguramente, muchas de ellas en su generación, pero otras cosas, como veremos, que todavía no se han dado. Por ejemplo, la segunda venida de Jesús. Él no ha vuelto todavía. Y Dios nos da este libro para que la iglesia perseguida se mantenga firme. Porque ¿qué es lo que va a mantener la iglesia a flote en momentos de adversidad? La visión de quién es Cristo, el conocimiento bíblico de quién es el Señor Jesús. Es que Juan, en el Espíritu, quiere fortalecer a la iglesia a través de un mensaje cristológico, cristocéntrico. Ahí está la meta pastoral del hermano Juan. Y curiosamente aquí podemos ver una cadena de comunicación claramente establecida a principios del libro. Dios el Padre da la revelación al Hijo, Él da la revelación al ángel, el ángel la da al apóstol Juan, y el apóstol Juan a través de este libro da esta revelación al resto de la iglesia. Hay una cadena aquí de 5 personas en comunicación. Dios el Padre nos da hoy esta revelación a través de intermediarios. Segundo punto, Juan, versículo 2. Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Cristo y de todas las cosas que ha visto. Pues ¿quién es Juan? Juan es uno de los 12 apóstoles. Llevamos 3 años y medio estudiando un libro que él escribió, el Evangelio de Juan. Él es el discípulo amado, él es quien estaba recostado en el pecho de Jesús en la noche de la traición, la noche de la última cena. Juan entonces es un siervo del Señor y podemos ver que en los años 30 servía como muchacho, como joven a Jesús, pero ahora estamos en los años 90. Por tanto, si Juan hubiera tenido 20 años,
por decir una cifra, en el año 30, si estamos ahora en los años 90, estamos hablando de un hombre ya avanzado de edad, un hombre muy mayor y experimentado en aflicciones. Y Dios llama a Juan para dar este mensaje a 7 iglesias de Asia Menor, una zona geográfica que tú y yo conocemos como Turquía, 7 iglesias en Turquía. Por tanto, Juan va a estar comentando sus visiones y advertencia. Ya que es un libro de visiones, no debemos interpretar todo literalmente. Se cometen muchos errores hoy porque la gente está intentando literalizar algo simbólico. Esto nos va a ayudar un poco más adelante en la exposición del libro, sobre todo a partir del capítulo 4. Y punto número 3, el que lee. Ahí entras tú, ahí entro yo. Versículo 3. Bienaventurado el que lee. Bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y guardan todas las cosas escritas en este libro, porque el tiempo está cerca. Aquí tenemos una iglesia perseguida, pero esta iglesia es bendecida porque Dios ha dado revelación bíblica a estas 7 iglesias. Y tú y yo también hoy somos grandemente bienaventurados porque Dios nos ha dado su libro, su revelación. Somos ciertamente benditos leyendo este libro y escuchando la predicación de este libro. Y nos volvemos al contexto, ¿verdad? Hermanos perseguidos. ¿Y cómo sostiene Dios a sus santos perseguidos? Dándoles palabra de Dios, verdad, luz en el nombre de Jesucristo. Así que si tú hoy lees este libro, y no solamente este libro, si tú has estado 3 años y medio en nuestra iglesia, escuchando las prédicas de Juan y poniéndolas por obra, tú eres bienaventurado. Así que bendito el que lee la Biblia, pero más bendito aquel que lee la Biblia y la pone por obra, no siendo solamente oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Tenemos aquí 5 palabras de aplicación y luego oraremos al Señor. Aplicación número 1. Esto se aplica a Apocalipsis y se aplica a toda nuestra vida cristiana. Número 1. Fíjate en Jesucristo. Fíjate en Jesucristo. En este libro inspirado, por favor, no pierdas de vista al Señor Jesús. Este libro no tiene sentido ninguno sin Jesucristo. Él es la clave, Él es la llave de todo el libro que abre sus misterios. La palabra de Dios en toda generación es Jesucristo. La palabra de Dios para nuestra generación es Jesucristo. El libro de Apocalipsis es el libro de Jesucristo. Medita mucho en Él. Piensa mucho en su persona. Piensa mucho en su obra salvadora. Mediante su muerte en la cruz, tú tienes el perdón de pecados. Mediante su resurrección, tú tienes la vida eterna. Medita mucho en tu Señor Jesús. Él murió por ti, Él vivió por ti, sigue sosteniéndote hoy, está a la diestra del Padre rogando por ti para que perseveres en la fe hasta el día final. Y gracias a este Jesucristo, más de 365 millones de hermanos nuestros perseguidos, ahora mismo, en esta misma noche que estamos aquí reunidos en Almería, ellos están perseverando, están creciendo en su fe, porque Cristo los está sosteniendo. Hermano, fíjate en Jesucristo. Vete a preocuparte por la bestia, la gran ramera y la simbología. Preocúpate por Jesucristo. Preocúpate por conocer a Jesús y no te desviarás. 2. Toda la historia es cristocéntrica. Toda la historia es cristocéntrica. Lo que vamos a ver en este libro es como toda la historia, no solamente la historia eclesial, la historia, si me permitís la expresión, secular, aunque sabemos no hay nada secular, porque todo está bajo el dominio de Dios, todo está sujeto a su providencia. Toda la historia gira en torno a una gran batalla. La batalla de las edades. Cristo, estoy hablando portugués, Cristo versus el dragón, ¿no? Cristo, el dragón, portugués. La simiente de Eva versus la simiente de la serpiente. Porque Satanás persigue a la iglesia desde dentro y desde fuera, porque él detesta a Jesucristo. Él no te realmente odia a ti. Lo que Satanás detesta es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y por eso milita contra nosotros. Y vamos a aprender que Satanás lo que va a estar haciendo a lo largo de las edades, en nuestra generación también, es atentar, militar, guerrear contra la iglesia, desde afuera y desde adentro. Toda la historia gira en torno a Jesucristo. Satanás intentando denigrar a Cristo, pero sabemos, gloria a Dios, que Cristo triunfará. Y esto lo veremos más adelante en el libro. Es que número 1, fíjate en Cristo. 2, toda la historia gira en torno a Jesucristo. Nada tiene sentido fuera de Jesucristo. Tercera aplicación para la iglesia. Presta mucha atención a la palabra.
Presta mucha atención a la palabra. Hemos visto aquí que Dios el Padre, Dios de revelación de Dios el Hijo, el cual la dio a un ángel, el cual la dio a Juan, y Juan ahora comparte este testimonio con todos nosotros. Si Dios el Padre ha querido darte a ti, querido creyente, este libro, presta atención a este libro. Y es más, si tu Dios te ha dado a ti los 66 libros canónicos de la Santa Escritura, presta mucha atención. Cada predicación tú tienes que tenerlas, los 5 sentidos en sintonía con lo que está siendo promulgado desde el púlpito. Dios aquí habla. No menosprecies la voz de Dios. Presta atención a la predicación de las Escrituras. Es que no es el momento hoy para distraerte, no es el momento para encender el celular, es el momento de oír y retener la santa palabra de Dios. Número 4, comparte la palabra. ¿Qué hace Juan? Juan recibe la palabra, pero Juan no guarda esta palabra solamente para sí mismo. ¿Te imaginas? Si Dios el Padre hubiera dado esta revelación a Juan a través de Cristo el ángel, y Juan decide guardar esta revelación para sí mismo, y piensa, no voy a escribir nada, no voy a enviar ninguna palabra a las iglesias de Asia Menor, no voy a escribir nada, y tú y yo, 20 siglos más tarde, no tendríamos acceso a este bendito libro que es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros seguramente recriminaríamos a Juan por él mantener esta revelación para sí mismo, pues, ¿cómo nosotros vamos a ser librados, no? Si no compartimos la palabra con otros. Porque si tú me dirás, no, Juan es un egoísta, no quiere compartir esta revelación con nadie, pues podemos decir lo mismo acerca de nosotros. Si Dios nos da la palabra y no compartimos esta palabra, amor, también somos egoístas, guardando la revelación, la luz de Dios para nosotros mismos. Así que Juan recibe la palabra, pero la meta es impartir, compartir, divulgar, promulgar esta palabra. Así que si tú estás hoy agradecido a Dios por él haberte dado su santa palabra, demuéstrale a Dios tu agradecimiento sembrando la buena semilla. Predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Comparte, divulga la palabra de Dios. Y finalmente, aplicación número 5, tú eres muy bienaventurado. Querido hijo de Dios, tú eres bienaventurado. Hoy estás en una reunión. Tú podías estar hoy en el bar borracho, podías estar ahí fuera fornicando, podías estar en cualquier otro sitio en un partido de fútbol. Aquí estás con tus enemigos, Satanás, la carne y el mundo, y Dios te tiene en una iglesia. Dios Todopoderoso te tiene aquí hoy en un culto de oración, y tú tienes que entender que tú eres muy bienaventurado. Dios a mí me ha guardado. La gran mayoría de los almerienses no están aquí hoy, ¿no? Ya superamos la semana pasada 200,000 por primera vez, ya somos 204,000 personas habitantes en Almería. Y tú estás aquí. Gloria a Dios. Tú eres bienaventurado. Y no solamente eres bienaventurado por estar aquí, Dios hoy te está compartiendo audiblemente su santo consejo, su santa palabra. O sea, eres bienaventurado por estar aquí, eres bienaventurado por recibir ahora la predicación de esta palabra. ¿Y sabes cómo vas a ser aún más bienaventurado? Si obedeces, si pones por obra lo que estás escuchando de parte del nombre del Señor. Gloria te doy, gracias Padre, me has bendecido más allá de lo que pueda concebir. Dios te ha bendecido, tú eres bienaventurado. Y como iremos viendo en estos meses, según el Señor sea y quiere, veremos que somos muy bienaventurados porque pertenecemos al Cordero vencedor, al Cordero triunfador, al Cordero de salvación, Jesucristo. 5 palabras de aplicación hoy. Número 1, fíjate en Jesucristo. No pierdas a Cristo de vista. 2, entiende que la historia es cristocéntrica. Todo gira en torno a Él. 3, presta mucha atención a la palabra de Dios. La palabra leída, la palabra predicada, siempre hay mucha atención. 4, comparte. Comparte esta palabra con otros, como hizo el hermano Juan. Y número 5, eres bienaventurado. Bienaventurado por estar aquí. Bienaventurado por oír la predicación de la palabra. Y serás más bienaventurado si pones por obra lo que vemos aquí en la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor.